Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 3 de noviembre de 2023. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. De dientes para afuera, todos los partidos políticos están en favor de la inclusión y las políticas de género. La realidad es que ya empezaron a litigar en el Tribunal Electoral Federal los lineamientos del INE para abrirles mayores espacios a las mujeres. De ahí que puede haber sorpresas con aquella idea de que los partidos tengan que postular 5 mujeres y 4 hombres en las gubernaturas. Quienes saben del asunto comentan que los cabildeos han estado poco más que intensos. Y en una de esas, el TRIFE decide que queden 4 mujeres y 5 hombres. Es decir, que los magistrados les enmendarían la plana a los consejeros del INE. Por lo pronto, Movimiento Ciudadano ya impugnó el acuerdo del INE y está dispuesto a ir a fondo para evitar que le tiren a su candidato Pablo Lemus en Jalisco, con todo y que en ese estado ya hay una legislación sobre paridad de género. Curiosamente, en este recurso judicial, MC nunca había tenido tantas porras de panistas, perredistas, priistas y morenistas para seguir hasta el final con su impugnación. Por cierto, a quien ven muy activo en el Tribunal Electoral litigando asuntos de interés guinda es al exmagistrado Salvador Nava Gomar. Quienes lo han visto dicen que se va en representación de Claudia Sheinbaum. ¿Será? Para entender lo que está pasando en Morena en la Ciudad de México, hay que hacer un pequeño ejercicio de memoria. A ver, ¿por qué el PRD pasó de ser la primera fuerza política en la capital a convertirse en un partido intrascendente? Fácil, por las divisiones internas. No es por amarrar navajas, pero el conflicto en torno a Omar García Harfuch es muy parecido al que hubo en su momento con Marcelo Ebrard, que llegó al gobierno por dedazo de AMLO, y con Miguel Mancera, que pasó por encima de los llamados históricos para convertirse en su candidato. De ahí que los morenistas están sacando el pequeño perredista que llevan dentro. O lo que es lo mismo, esas divisiones que terminaron pulverizando al PRD son las que hoy amenazan a Morena en su principal bastión, que es la Ciudad de México. Ya con la cachucha de precandidato presidencial, Samuel García, en un evento no político, como lo es el inicio de la construcción de un hospital, lanzó lo que podría ser el lema de su campaña presidencial: hay que borrar al PRI y al PAN del mapa del país. Ándale. Con eso Samuel deja claro, por si alguna duda quedaba, que su campaña presidencial tendrá como objetivo fundamental hacer una cruzada nacional contra el PRIAN y en consecuencia contra Xóchitl Gálvez. Habrá que ver si realmente el gobernador pide licencia en el llamado Nuevo Nuevo León. El asunto es que en el Congreso pretenden nombrar a un panista y en contraste Samuel García podría retractarse de ser candidato con tal de que los suyos, al menos, obtengan algunas posiciones a nivel local. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Aceleran el proceso en la UNAM, auguran humo blanco pronto. Nos aseguran, por los rumbos de Ciudad Universitaria, que a partir de hoy, en cualquier momento, los notables de la Junta de Gobierno de la UNAM darán a conocer el nombre del próximo rector o rectora de la UNAM para el periodo 2023-2027. Y nos dicen que suenan muy fuerte en la comunidad Puma los nombres del secretario general Leonardo Lomelí y de Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho. Pero que si alguien piensa que están descartadas las 3 mujeres que aspiran al cargo,
podría llevarse una gran sorpresa, porque el órgano colegiado considera en serio su trayectoria y experiencia. Así que siguen en la batalla Laura Costa, Guadalupe Valencia y Patricia Dávila. Lo que nos pronostican es que, a más tardar en los primeros días de la semana entrante, sabremos quién sucederá al rector Enrique Graue. Nueva tragedia, nuevo anillo al dedo. Cuando azotó la pandemia de COVID, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le cayó como anillo al dedo a su movimiento. Ahora, con la devastación que causó el huracán Otis en Guerrero, el mandatario no solo no buscó una tregua con la oposición, sino que aprovechó para profundizar el debilitamiento de poderes y organismos autónomos. Legisladores de oposición consideran que la idea de usar los fideicomisos del Poder Judicial para Acapulco iba destinada a detener las impugnaciones legales y consumar el golpe. Y enseguida vino el segundo apretón con el dictamen del presupuesto 2024 aprobado en comisiones en San Lázaro, que de una bolsa de 9 billones para escoger recortes se fue sobre los autónomos, que más detesta, como el INE, el INAI, la Comisión Federal de Competencia, además del Tribunal Electoral, el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte, para juntar 13,000 millones de pesos. Y sí, habrá más impugnaciones. No se detienen controversias constitucionales. Pese a que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, accedió a dialogar para destinar los extintos fideicomisos del Poder Judicial a la reconstrucción de Acapulco, el bloque opositor en el Senado interpondrá una acción de inconstitucionalidad. Según el Grupo Plural en la Cámara Alta, de los 15,000 millones de pesos de los fideicomisos, 6,500 corresponden a infraestructura, que puede ser reorientados, pero el resto son recursos de los trabajadores. Nos detallan que PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural trabajan ya en el recurso legal, y solo les falta definir la fecha para presentarla ante la Corte. El plazo de 30 días comenzó a correr el viernes pasado. Avanzan pláticas de Luz y Mesa y el frente opositor para ir por Morelos. Después de que a la senadora morenista Luz y Mesa la excluyeron de la encuesta de Morena para la candidatura al gobierno de Morelos, se especuló que podría irse a Movimiento Ciudadano. Pero nos cuentan que la legisladora morelense ha tenido pláticas serias con las dirigencias nacionales del PAN, del PRI y del PRD, y que está muy cerca de llegar a un acuerdo para competir por el Frente Amplio por México, para buscar ser la sucesora de su archienemigo Cuauhtémoc Blanco, causante de que los guindas la hayan marginado de su proceso interno. ¿Será? Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Delgado de manteles largos. 3 años al frente de Morena cumple este domingo Mario Delgado. Durante su gestión, el partido del presidente López Obrador ha extendido su dominio en el país, pues ganó 17 gobiernos estatales y mantuvo con sus aliados mayoría simple en el Congreso de la Unión. Ahora enfrenta otro reto: garantizar la unidad luego de que el 10 de noviembre se revelen los nombres de los ganadores para las 9 gubernaturas que se disputan en 2024. López-Gatell amarró fuero. Quien ya respira tranquilo es el ex subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. Ello porque la dirigencia de Morena anunció que quienes no ganen las encuestas para candidatos a gobernadores y jefes de gobierno tendrán un lugar asegurado como legisladores, ya sea diputados federales, locales o senadores. Y él ya se ve con fuero. Rementería cree que es el bueno. Nos cuentan que anda muy orondo el líder de los senadores del PAN, Julen Rementería. Dicen que está muy seguro de que él será el candidato del Frente Amplio para competir por el gobierno de Veracruz y dar la batalla contra Morena. Y es que en su partido no hay quien le haga sombra,
y mucho menos en el PRI y el PRD. Debate por presupuesto hoy. Ríspida sesión se prevé este viernes en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que preside el morenista Erasmo González. El tema central es la aprobación del presupuesto 2024 con recortes a los autónomos y dependencias. Se prevé que la oposición intente frenar el dictamen, pero nos dicen que Morena y aliados lo sacarán adelante. Firman transición en Coahuila. Iniciaron los trabajos de transición de gobierno en Coahuila. El gobernador saliente Miguel Riquelme firmó con su sucesor Manolo Jiménez el documento mediante el cual se formaliza el proceso de entrega-recepción. Durante los próximos 27 días, los equipos de ambos se reunirán para que el traspaso de poderes se realice sin sobresaltos ni pendientes. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. La gober Lorena Cuellar le regala cargo y protección a su ahijado. La que demostró que es mejor madrina que mandataria, nos platican, es la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, de Morena. Pues movió cielo, mar y tierra para que en fast track su ahijado, Luis Antonio Ramírez Hernández, sea el nuevo secretario de gobierno, a pesar de que es originario de Morelos y deudor de pensión alimentaria. Nos detallan que doña Lorena movió sus hilos políticos para que en menos de una semana se modificara la constitución local para permitir a su ahijado llegar al cargo que antes era solo para tlaxcaltecas. Incluso la publicación en el periódico oficial fue con carácter de urgente, y la ceremonia de toma de posesión fue a puerta cerrada. Lo bueno es que ahora son diferentes. Se estrena Fayad con playera verde. El que estrenó casaca en Hidalgo, nos comentan, es el exgobernador y expriista Omar Fayad Meneses, quien es la nueva adquisición del Partido Verde Ecologista de México. Nos indican que don Omar llegó al partido del Tucán acompañado de varios de sus seguidores, entre ellos alcaldes y diputados, pero también con la espada desenvainada, pues criticó al dirigente nacional priista Alejandro Moreno y presumió que ha derrotado en 2 ocasiones a la precandidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, del PAN, lo que fue interpretado como que don Omar solo está mostrando los dientes para quedar bien con la 4T, pues también ya hizo público su apoyo a la precandidata morenista Claudia Sheinbaum. Bautizo completo. La coartada casi perfecta. Al que le está llegando el agua al cuello en Sinaloa, nos comentan, es al alcalde de El Fuerte, Gildardo Leiva Ortega de Morena, ya que la Comisión de Fiscalización del Congreso local no le aprobó la cuenta pública en la que no comprobó gastos por más de 18 millones de pesos. Pero además la Auditoría Superior del Estado lo tiene bajo la lupa por arrastrar un pasivo de 27 millones de pesos para su pequeño municipio. Es un mundo de dinero. Nos dicen que don Gildardo no sufre ni se acongoja, porque afirma que solventará todo, y en caso de sanciones echará por delante a su anterior tesorero y funcionarios, a los que recientemente removió. De que lloren en mi casa a que lloren en la tuya. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Tribunal Electoral define hoy impugnación de Batres. Nos adelantan que este viernes los magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, encabezados por el presidente interino Armando Ambriz, abordarán la impugnación que realizó el gobierno de Martí Batres sobre la petición que hizo el Instituto Electoral Capitalino para que retire e instruya a las áreas a que quiten la propaganda de las calles que no especifique que se trata de proceso interno o informe legislativo. Los argumentos de la defensa del mandatario son que el retiro excede sus facultades, que los consejeros no distinguieron lo que es propaganda ordinaria de la precampaña, y que en sí
el Pleno se excedió al hacer la petición. Ahora el tema está en las manos del tribunal, mientras las calles de la Ciudad de México siguen inundadas de propaganda política. Tiempo decisivo para alianzas de bloques partidistas en la Ciudad de México. En medio de la vorágine para decidir quién será su abanderado a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2024, empezaron las primeras definiciones de los dos bloques partidistas. Nos adelantan que será este fin de semana cuando el PAN, PRI y PRD notifiquen al Instituto Electoral local que van en coalición, juntos pero cada quien con su emblema, pero que lo del método, digamos, lo darán a conocer en los próximos días. Esto deben hacerlo antes del 5 de noviembre. En el lado de Morena, PT y Partido Verde, resulta que si bien el dirigente nacional Mario Delgado aseguró que irán en coalición, cuyo acuerdo se firmará hoy, las voces locales nos dicen que realmente lo que se está cocinando es la candidatura común, toda vez que el martes por la tarde la Suprema Corte de Justicia validó la figura. Pelea la candidatura de Morena para Ecatepec. La que sigue en la búsqueda de apoyo para su posible candidatura a la alcaldía de Ecatepec es la diputada local morenista Azucena Cisneros, a quien la apoyarán organizaciones de transportistas y de ferias. Este miércoles, la legisladora sumó a su proyecto a Servicios Colectivos Melchor Musquiz y al Movimiento Nacional Transportista, dos de las agrupaciones más importantes de la región en la entidad. La lucha por la obtención de la candidatura ecatepense se torna cada vez más peleada, no solo dentro del propio partido Guinda, sino en los otros institutos políticos. Y eso que no se ha publicado la convocatoria del órgano electoral mexiquense, nos hacen ver. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que quien reanuda hoy sus recorridos por el país es Claudia Sheinbaum, quien se impuso algunos días de pausa en solidaridad con las personas que resultaron afectadas por el paso del huracán Otis en Guerrero. La coordinadora nacional de los comités de defensa de la 4T estará en San Luis Potosí, donde se llevará a cabo la firma de convenios de coalición entre Morena, PT y Partido Verde para los comicios en Ciudad de México, Jalisco, Tabasco y Yucatán. La ex jefa de gobierno estará acompañada del dirigente nacional Mario Delgado, quien anda apurado en eso de definir las candidaturas de su partido a partir de la equidad de género. Trascendió que, siguiendo con temas de paridad, la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, admitió hace apenas unos días que persisten los obstáculos para que mujeres puedan desempeñar funciones o administrar recursos en aquellos cargos donde se toman decisiones de primer nivel. Sin embargo, también hizo autocrítica y exigió que a presidencias municipales, gubernaturas, diputaciones y senadurías lleguen las más preparadas, capaces y sobre todo que merezcan esos espacios. Trascendió que en las últimas semanas la Fiscalía General de la República y autoridades antidrogas de Estados Unidos han trabajado con sigilo, intercambiando información y ampliando la coordinación para dar un gran golpe al crimen organizado. Al menos eso se comenta en las oficinas ministeriales, donde también se insiste en que el objetivo se localiza en un estado del norte, heredero de un importante imperio criminal, y que es paso natural de la droga que cruza hacia la nación vecina. A ver, trascendió que un panista más alzó la mano para competir por la alcaldía Cuauhtémoc. Se trata de la diputada más joven del Congreso capitalino, Frida Guillén, quien se suma a una larga lista de opositores que buscan ser el relevo de Sandra Cuevas, quien, por cierto, tiene la oportunidad de reelegirse. En esta competencia también suena la activista Alessandra Rojo,
el diputado Aníbal Cañés, la diputada Ana Villagrán y la priista Diana Sánchez Barrios, además de quienes pudieran sumarse en los días siguientes. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Afloran quejas en el frente opositor en Ciudad de México. Duro se quejaron ayer en la coordinación parlamentaria del PRD, en la Cámara de Diputados, en contra del enredo que traen las dirigencias nacionales y locales de la Ciudad de México para la definición de la candidatura a jefe de gobierno. El PRD y el PRI no vamos a aceptar que el PAN nos imponga el candidato, advirtieron. Cuentan que las cosas van muy lentas y ya a destiempo frente a Morena, en cuanto al proceso y al método interno, porque el PAN se quiere agandallar y quiere imponerse. Comentan que el acuerdo fue que ellos conducirían el proceso, pero no que pondrían a un candidato de su mismo partido. Mujeres del FAM alzan la voz. Y no son las únicas quejas. Entre las mujeres del Frente Amplio por México provocó inconformidad el presunto dedazo que buscaría imponer la dirigencia del PAN para postular a Santiago Tahuada, alcalde de Benito Juárez, como el candidato de la oposición a la jefatura de gobierno. Ayer la hija de Rosario Robles, Mariana Moguel, criticó al PAN por proponer a un nombre para la Ciudad de México. En un video publicado en redes expresó su respaldo a las mujeres del Frente Amplio por México, como Lía Limón, Kenia López Rabadán y Margarita Zavala, quienes, como ella misma, han levantado la mano para participar en el proceso interno. Ni modo, serán los costos de buscar la equidad. La estrategia incluyente del INE. Para promover las plazas dentro de la comunidad LGBT+, el INE echó mano del magistrado Jesús Ociel Baena, quien con un TikTok resalta que se está contratando a capacitadores y supervisores electorales con salarios de 15 y 20 mil pesos respectivamente. Y si se es parte de esta comunidad, dan un punto extra en la evaluación, resalta Baena. Y vaya que la campaña ha desatado una ola de comentarios positivos y negativos. La convocatoria estará disponible hasta el 28 de noviembre. Verástegui se la tomó en serio. Quien ya quiere figurar en la escena político-electoral es el actor Eduardo Verástegui, pues presentó quejas ante el INE contra Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, virtuales precandidatas a la presidencia. El argumento del aspirante sin partido y vinculado a la extrema derecha es que hacen uso político del huracán Otis y se han valido de él para su proselitismo. A ver qué responde la autoridad electoral. Morenistas en defensa de Piedra. Diputados morenistas arroparon a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, después de la renuncia de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión, quienes acusaron hostigamiento y bloqueo a su labor. Los legisladores cargaron contra los exconsejeros y aseveraron que es tiempo de defender la nueva CNDH. Es tiempo de combatir a quienes pretenden negociar con los derechos humanos. ¿Es en serio? Porque hasta ahora, si alguien parece estar haciendo todo menos velar por las garantías de los mexicanos y solapando violaciones por parte del gobierno, es la propia ombudsperson. Pero ella tiene otros datos. Una ofrenda distinta. Ayer, además de Día de Muertos, se conmemoró el día para poner fin a la impunidad en los crímenes contra periodistas. Por ello, Artículo 19 posteó una ofrenda virtual para rendir homenaje a los periodistas asesinados en 2023. El organismo defensor de la libertad de prensa dijo: sin acciones contundentes del Estado para frenar la impunidad, la violencia no cesará. Que en paz descansen los compañeros del gremio. ¿Y las vacunas efectivas? La temporada invernal está ya tocando la puerta,
Pero a pesar de que el Ejecutivo aseguró que se permitiría la compra de vacunas actualizadas contra COVID-19 de Pfizer y Moderna, no se ve claro. El infectólogo Francisco Moreno lamentó que pasan los días y la COFEPRIS sigue sin autorizar los fármacos. El especialista alertó que de nada servirá que se apruebe en febrero de 2024. #Abdalá se aprobó en tiempo récord, sin ser autorizada por la Organización Mundial de la Salud. Así, las incongruencias del sistema de salud pública. El médico rubricó su post con una sentencia. Para esta administración, la ciencia no existe. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. El pretexto perfecto. La tragedia de Acapulco se perfila como el pretexto perfecto que aguardaba el gobierno federal para ajustar cuentas con los organismos autónomos que detesta. Como se tiene que juntar dinero para la reconstrucción del puerto, la opción a la mano es mochar el presupuesto de los organismos autónomos. Total, ¿quién puede oponerse a ayudar a los hermanos en desgracia? Claro que podría juntar más dinero si ese fuera el objetivo real, ajustando a la baja las carretadas de dinero que le tocan al Tren Maya o a Dos Bocas. De eso, nada. Solo mencionarlo es una herejía que se castiga con azotes en el patíbulo de la mañanera. El tema del devastador huracán Otis, que se ensañó con el puerto, se transformó en una lucha entre buitres y sopilotes, que andan por ahí sacando raja política de una tragedia inenarrable. Calderón, el riesgo de la apatía. En una reunión efectuada en República Dominicana, Felipe Calderón emitió pronunciamientos de alto impacto. Dijo el expresidente que la democracia mexicana está a punto de caer, porque desde el propio gobierno se ataca a las instituciones nacionales. Son expresiones que no se dicen a la ligera, de modo que es importante que Calderón Hinojosa profundice en ellas. Fue más lejos. Afirmó que en contra de la Constitución se ha construido un aparato de poder, una maquinaria electoral para ayudar a los candidatos oficialistas para la elección del 2024. Lamentó que ante las acciones populistas, la ciudadanía responda con apatía y desorganización. ¿Salida en falso? Jesús Zambrano, dirigente del PRD, aseguró que el Frente Amplio no ha llegado a un acuerdo sobre la repartición por género de los estados en los que habrá elecciones el año próximo. De manera que la filtración que llegó a los medios no es verídica. Zambrano se refería a que, según el PAN, el Frente Amplio irá con hombres en las elecciones de Yucatán, Veracruz, Ciudad de México y Puebla, que tiene lógica, pero todavía no está amarrado. La correlación de fuerzas al interior del Frente Amplio es dispareja, y el menos favorecido es el PRD. De cualquier forma, si existe la voluntad de competir juntos, le tienen que correr la cortesía al dirigente de ese partido para que no se entere por los medios de decisiones que lo afectan. Murillo, razones políticas. Por cuestiones de edad y salud, contempladas en la ley, un juez concedió prisión domiciliaria a Jesús Murillo Caram. Sin embargo, el exprocurador general de la República no podrá seguir su proceso en casa porque hay otra acusación pendiente por la que no puede dejar la cárcel. Conforme pasan los días y el caso Ayotzinapa se perfila como ejemplo de promesas no cumplidas del régimen, queda claro que la razón para la acción en contra de Murillo es más política que jurídica. Lo dijo el mismo exprocurador el día de su captura. La prisión domiciliaria está contemplada en la ley. No la ven quienes usan la justicia para ajustar cuentas políticas. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional.
en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 3 de noviembre de 2023. Tenga usted un excelente fin de semana. Cuídese mucho. Lo invito a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.